La actividad del día de hoy, la charla por invitación, nuestro invitado es el doctor Jesús Tatá. El doctor Jesús Tatá es cirujano general y oncólogo, ¿verdad? Hizo una especialidad en cabeza y cuello en el Anderson Medical Center en Texas y es expresidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía en el periodo 2014-2016. Era director de una unidad de oncología en Caracas y actualmente se desempeña como director de docencia de la Escuela de Medicina Federada de la Universidad San Judas Tadeo en Costa Rica. El doctor nos va a hablar el día de hoy de manejo del nódulo tiroideo. Y bueno, le voy a dejar la palabra y gracias por aceptar nuestra invitación, Jesús. Muchas gracias, Ingrid. Sobre todo en la cantidad de títulos que me pusiste, el más importante es amigo de la doctora Ingrid. Y de todos ustedes. Bueno, muchachos, de verdad es un placer poder compartir con ustedes. Creo que me voy a sentir como en casa, volver a los momentos donde siempre compartimos. Si ven acá en mi presentación, van a ver dos banderas, una bandera de Venezuela y una bandera de Paraguay. Y bueno, estamos unidos allí. Estoy transmitiendo desde Costa Rica, San José, Costa Rica. Bueno, vamos a tratar una revisión de lo que son los nódulos tiroideos, cómo los manejamos, cómo los diagnosticamos y cómo los orientamos. ¿Okay? Siempre es importante, muy importante, cuando tenemos este tipo de patologías, hacer definiciones, ¿no? Y al hacer definiciones, tenemos que buscar primero la anatomía, dónde está ubicada la región anatómica que nosotros estamos trabajando. Y tenemos que hablar de la glándula tiroides, que es una glándula, como todos ustedes saben, en forma de mariposa, ubicada en la región anterior del cuello, como dice acá. Esta que vemos allí sombreada es nuestra glándula tiroides, e inmediatamente empiezan a aparecer los anillos traqueales, los tres primeros anillos traqueales. Es importante que sepan y que recordemos que la glándula tiroides no se encuentra encima del cartílago tiroides, se encuentra encima de los primeros anillos traqueales, lo abraza, ¿ok? En oportunidades hay una proyección de la región del medio, denominado istmo, hacia arriba, es lo que denominan lóbulo piramidal o el lóbulo pirámide del alohuet. Es importante que sepamos que está allí, sobre todo los que vayan a hacer algún momento algún tipo de cirugía de tiroides de tipo radical y donde hay que eliminar toda la cantidad de vestigios de tejido tiroideo, que la pirámide del alohuet existe y está allí. Bueno, siguiendo pues un poco con la topografía, sabemos que está ubicada en la región anterior del cuello, que como les dije, por debajo del borde inferior del cartílago tiroides, por encima de la horquilla external, y eso estamos hablando de una glándula tiroides normal, ¿de acuerdo? Y por supuesto entre ambos bordes de los músculos esternocleidomastoideos. Si tomamos un cuello largo, bien esbelto, para que nos ayude, de esta señorita o señora, entonces tenemos un cuello acá para ubicarnos, un músculo esternocleidomastoideo derecho, un músculo esternocleido izquierdo, el cartílago tiroides, inmediatamente los arcos traqueales y encima nuestra glándula tiroides. Ok, ya allí sabemos dónde está. Bien, entonces, vamos a ver una característica importante, una situación muy importante. ¿Qué tan frecuentes son la presencia de nódulos tiroideos? Si nos vamos solamente a la clínica, encontramos que el 5 al 7% de los nódulos tiroideos en algún momento dan clínica y su prevalencia es esa, 5 a 7%, desde el punto de vista clínico. Pero si le agregamos algún método de imagen, y básicamente el ecosonograma, ya lo vamos a ver más adelante, esa posibilidad de conseguir nódulos tiroideos sube al 60%, ¿ok? Al 60%. Pero si nos empezamos a revisar todas las glándulas tiroides de los cadáveres, encontramos que en el 70% de todas las glándulas tiroideas evaluadas por autopsia, encontramos que existe algún número o algún grado de nodularidad tiroidea. ¿Ok? Entonces, la prevalencia básicamente es 70%.
pero que solo el 5 al 7% dan alguna manifestación clínica, eso es otra cosa. Pero es importante saber que el 70% de la población tiene algún tipo de nodularidad tiroidea, diagnosticada o no, con clínica o no, e incluso que no es posible diagnosticar con un examen físico. Y como no tienen mayor importancia, pues pasan sin ningún tipo de importancia, valga la redundancia. Entonces, este detalle es importante. Fíjense, de manera incidental, que es una forma de conseguir los nódulos de la glándula tiroides, no es el ultrasonido el que más posibilidades nos da para hacer diagnóstico incidental de nódulos tiroides. Es la tomografía axial computarizada de cabeza y cuello que nos aporta el 55% y los CT PET o PET scan que nos aporta el 32%. Fíjense que el ultrasonido solo nos aporta el 13%. Y eso es normal, eso es lógico, porque nadie se hace un ultrasonido de cuello si no tiene una patología específica de cuello. Y las patologías específicas de cuello más frecuentes son una patología nodular tiroidea o una patología ganglionar. Sin embargo, cuando tú te haces una tomografía axial computada, sí te la puedes hacer de cabeza y cuello por cualquier otra patología no tiroidea. Pero como el estudio abarca el cuello, pudiésemos eventualmente conseguir allí algún tipo de, perdón, algún tipo a ver, sí, algún tipo de nódulos tiroideos. Igual pasa con el CT-PET. Entonces, un CT-PET de general y encontramos que vamos a ver una lesión en la glándula tiroide por acúmulo de glucosa marcada. Muy bien, veamos esto entonces. La tomografía, voy un minuto, déjeme ver si logro tomar aquí el puntero. Aquí lo tengo. Muy bien. Una tomografía de cabeza y cuello tiene una extensión hacia el cuello y evidentemente una tomografía de cabeza y cuello con una extensión en el cuello podemos ver entonces de manera incidental la presencia de un nódulo, como lo señala ahí la flecha amarilla, de un nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Y eso, como habíamos dicho, representa el 55% de las lesiones de tiroideas nodulares de diagnóstico incidental. Oigan esto, incidental. Igual pasamos entonces con el CT-PET. Un CT-PET que prende el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, nos habla de que hay una lesión de tiroides en este sitio con un porcentaje de 32% de manera incidental. Eso es importante. Entonces, mucho más importante que esto es que sepamos que existe una cantidad de 87% de nódulos tiroideos que son diagnosticados de manera incidental. ¿Bien? De manera incidental. Ahora, en el 1999 nosotros propusimos, y empezamos a trabajar con eso, un sistema para hacer un diagnóstico de las lesiones nodulares de la glándula tiroides. Y denominamos SSD. Este sistema no es otra cosa, muy sencillo, y lo vamos a desarrollar para que ustedes lo vean. Es un sistema sospecha-diagnóstica. Ese sistema sospecha-diagnóstica va a constar de dos grandes brazos, un brazo clínico y un brazo paraclínico, ¿ok? Y a su vez, ambos brazos van a tener una subdivisión, que es el brazo clínico, un autoexamen, que es el que se va a hacer el paciente, y una evaluación clínica médica, o es un examen que va a ser el clínico. El otro brazo, que es paraclínico, va a constar de un grupo de baterías de laboratorio, de exámenes de laboratorio, y un grupo de imágenes. Vamos a desarrollar entonces un brazo y otro brazo. Vamos a ver. Entonces, basémonos primero en lo clínico. Primero, el autoexamen del cuello. ¿Por qué un paciente se haría un autoexamen del cuello cuando no tenemos campaña? Si pensamos en un autoexamen de la mama, sí, claro, tenemos la campaña de tócate la mama, evita el cáncer de mama, pero no hay una campaña de autoexamen del cuello, pero se hace. ¿Cuáles son las causas? 3 causas principales por las cuales un paciente se puede hacer un examen o un autoexamen de la glándula tiroides, en todo caso del cuello. Primero, por una característica estética. Se ve al espejo y hay algo allí que no cuadra, hay algo que no está normal. Desde el punto de vista estético, se hace un autoexamen.
Otro es casual, se está colocando alguna cremita, se está bañando, se está acariciando el cuello y de manera casual toca algo que no debería estar. Y por último, cuando hay alguna lesión grande que produce algún tipo de molestia, sea para deglutir, sea para respirar, sea para mover el cuello. Entonces, estas son las tres causas por las cuales el paciente se hace un autoexamen y, por supuesto, va a acudir a nosotros. El otro grupo es la evaluación médica, es decir, el examen que nosotros como médicos le hacemos a nuestros pacientes. Y aquí básicamente tenemos que jugar con algo muy importante, que es lo que nuestros sentidos nos lo dan, lo que nuestros sentidos nos permiten obtener. Y eso no tiene otra definición que semiología del cuello, chicos. Semiología del cuello es lo que podemos tocar y lo que podemos ver. Bien, entonces, el examen físico de la glándula tiroides realizada por nosotros tiene una estructura básica. Una primera característica es que tenemos que ver el cuello. Tenemos que ver el sitio donde está la glándula tiroides. Y otra característica que, como ustedes saben, es que tenemos que palpar el sitio donde pensamos o donde sabemos que está la glándula tiroides. ¿Y por qué le digo que debemos palpar el sitio donde sabemos que está? Porque en oportunidades no vemos con la inspección la presencia de alguna anormalidad que nos haga pensar que tenemos un nódulo tiroideo. Pero al palparlo, podemos nosotros, como tenemos más experticia palpando el cuello y como vamos a realizar, como vamos a ver ahorita, una serie de maniobras, podemos llegar a ese diagnóstico. Entonces, tenemos la inspección del cuello y la palpación. Y al hablar de palpación, tenemos dos formas de abordaje. Un abordaje anterior y un abordaje posterior. Es decir, nosotros nos ponemos en la parte anterior del paciente y podemos desarrollar tres maniobras básicas de palpación, que es la maniobra de Crail, ya la vamos a ver, la maniobra de Laje y la maniobra de Marañón. Ustedes todos la deben conocer. Vamos a hacer un repaso muy breve, muy rapidito de ello. Y el otro grupo, la otra maniobra es colocándonos nosotros detrás del paciente y es la clásica maniobra de Crail. Entonces, el primer punto de la semiología del cuello es la observación del cuello, la inspección del cuello. Pero fíjense este punto rojo que tenía aquí y fíjense cómo se mueve. ¿Qué significa que vaya de un lado a otro? Que no hay que observar el cuello solamente la parte anterior, hay que observarlo de lado, hay que observarlo posterior. La observación del cuello, aunque vayamos a trabajar o estemos buscando una patología netamente tiroidea, hay que verla todo el cuello alrededor, extendido y bien limpio, bien expuesto. Entonces, y cuando pasamos a la palpación, desarrollamos las maniobras que vimos anteriormente. De abordaje anterior, la maniobra de Crail, fácil, ustedes la conocen, de frente al paciente, colocamos con el dedo pulgar, fijamos la tráquea, la desplazamos hacia el lado contralateral y con la otra mano palpamos el lóbulo contralateral de la glándula tiroides. Y luego lo repetimos, lo hacemos al otro lado. Esa es la maniobra de Crail, una palpación de abordaje anterior. La otra palpación de abordaje anterior es la maniobra de Laje, que en este caso fijamos la tráquea con ambos pulgares y con uno de ellos podemos palpar el lóbulo contralateral y con el otro hacemos lo mismo una vez que repitamos. Pero es importante que fijemos la tráquea con ambos dedos. Ese es el otro abordaje anterior. La otra maniobra anterior no es una maniobra de palpación, es una maniobra de observación y de clínica, que es la maniobra de Marañón, que está referida a cuando tenemos crecimiento de la glándula tiroides hacia el tórax o intratorácico o subesternal o retroesternal. Cuando el paciente eleva los brazos, va a referir algún tipo de dificultad respiratoria o de compresión, sensación de ahogo, y entonces sabemos que hay un crecimiento que no podemos palparlo porque está detrás del esternón. Pero ustedes me dirían ahorita, pues es muy fácil, doctor. Podemos hacerle un eco y sabemos de eso, sí, es verdad, pero nunca podemos olvidar la semiología, que es lo que podemos hacer con nuestros sentidos, chicos, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya hemos hablado de la parte anterior, podemos pasar o podemos haber comenzado con esto, el abordaje posterior, que es la clásica maniobra de Kerbay. Ustedes van a oír a todos sus maestros decir que la forma de palpar la glándula tiroides siempre es por detrás. Y es clásico. Y van a ver a todo el mundo se coloca por detrás. Y es clásico, les repito, porque fijamos de un lado y palpamos del otro.
pero es que esto lo podemos hacer con las otras dos maniobras anteriores también. Entonces no hay prioridad para hacerlo posterior o anterior. ¿Cuál es la mejor maniobra para palpar la glándula tiroides en este caso? La que nos proporcione al operador mejor seguridad y mayor capacidad para palpar los lóbulos tiroideos. No hay ninguna mejor que otra. ¿Ok? Importante que lo tengamos. Siempre y cuando hacemos la semiología, observamos, tocamos y entonces volvemos a nuestro esquema SSD. Ya tenemos un autoexamen, ya tenemos una evaluación nuestra. Vamos al otro brazo, que es el brazo paraclínico. El brazo paraclínico desarrollaremos los exámenes de laboratorio. Este paciente lo tenemos en nuestra consulta. Ya el paciente vino por un autoexamen de la tiroides, ya sabemos por qué. Le hicimos nosotros la evaluación y corroboramos o no la presencia de alguna lesión o algo perdón, que él nos dijo. Entonces, vamos al paraclínico y vamos a ver determinaciones de laboratorio. Estas determinaciones de laboratorio no son más que la realización o la solicitud de un perfil hormonal tiroideo. Ese perfil hormonal tiroideo va a constar de una TSH, de hormona estimulante de la tiroides, T3 libre y T4 libre. Con estos tres exámenes de laboratorio, resultados de laboratorio, nosotros podemos determinar el estado general del funcionalismo de la glándula tiroides. Podemos saber si el paciente está en hipertiroidismo, está normo o eutiroidea, o puede estar por debajo, hipotiroidea, con o sin clínica. Es decir, hipertiroidea no sintomática o hipotiroidea no sintomática. Es lo que denominamos, y ustedes deben haberlo oído, el hipo o hipertiroidismo subclínico. Pero ya sabemos, con estos tres exámenes, estas tres pruebas, sabemos cuál es la condición funcional de la glándula tiroides. Bien, fíjense qué es lo que le planteo, y esto es muy importante que sepamos. Es la condición funcional de la glándula tiroides de ese paciente. No es la condición funcional del paciente, es la condición funcional de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque un hiper o hipotiroidismo subclínico es la condición de la funcionalidad de la glándula, no del paciente, porque el paciente no tiene clínica. ¿Ok? El paciente podría estar funcionante, pero tiene un hipo o un hipertiroidismo subclínico. Entonces, cuando nos refiramos a esto, por favor, hablemos como tenemos que hablar. Hablamos de estado funcional de la glándula tiroides con estos tres exámenes mínimos. Bien, muy bien. ¿Qué es importante que tengamos presente? Esta condición, que me imagino ustedes la pueden haber visto, o si no la han visto, en algún momento tendrán la oportunidad de verla, que es un exoftalmo, y probablemente esta paciente tenga un bocio, un aumento de volumen de la glándula tiroides, o la determinamos como una enfermedad de Graves. Eso no es condición para diagnosticar. No hay contraindicación para hacer estos exámenes de laboratorio. ¿Ok? Solo hay que tener un poco más de precaución, pero esto no es contraindicación para nosotros realizar todo esto y, oh sorpresa, nos podemos encontrar con características no típicas de la enfermedad de Graves base 2. Muy bien. Entonces, ese perfil hormonal que nosotros pedimos sobre una paciente que ya con los exámenes los cuales venimos tenemos sospecha de un nódulo tiroideo, tenemos el nódulo allí, entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Para qué pedimos eso? ¿Para saber solo la característica funcional de la glándula? No. Nos va a determinar la opción inmediata siguiente, que la TSH es muy importante para ponernos tres escenarios. La TSH puede estar normal, la TSH puede estar elevada y la TSH puede estar suprimida. Cuando tenemos una TSH normal o una TSH elevada, estamos autorizados a realizar un procedimiento invasivo o microinvasivo, que es lo que aparece acá como PAFE, que es la punción, aspiración con aguja fina ecoguiada. Primera vez que en esta charla, en esta plática nos aparece ecoguiada, sí, y va a ser siempre. Todo acceso a la glándula tiroides, aunque sea muy grande y aunque la palpemos, aunque nos quepa en la mano, siempre debe ser ecoguiada. Nunca, por favor, hagan ningún PAF no ecoguiado. ¿Por qué? Porque el PAF no es una condición de emergencia, no es una condición de urgencia, es un procedimiento invasivo o microinvasivo planificado. Y ustedes pueden planificarlo para el día que tengan disponibilidad de acceder a la guía ecográfica.
Muy importante, chicos. Ya ahorita vamos a comenzar a conversar algo de eso. Pero ¿qué pasa cuando la TSH está suprimida? Bueno, una TSH suprimida, nosotros no vamos al PAFE inmediatamente. Una TSH suprimida nos habla de que tenemos que condicionar el funcionalismo de la glándula como tal para luego hacer, si hace falta, la punción aspiración con aguja fina. Y eso es la realización de un gammagrama tiroideo. Eso nos dice en la guía, eso dice en nuestro protocolo y creo que los protocolos de todas las unidades de trabajo en este tipo de patología. Y esto, hacemos el gammagrama tiroideo y, bueno, esto es tema de otra discusión, pero esta es una de las pocas indicaciones preterapéuticas de un gammagrama tiroideo en las patologías nodulares de la glándula tiroides. La razón es sencilla. Fíjense esto, el 83% de los pacientes tienen una TSH normal en el momento de presentar un nódulo tiroideo o una TSH elevada. De manera que lo más normal es que el 83% puedan ir a una punción aspiración con aguja fina. Solamente el 13% va a tener una TSH suprimida y va a ir a gammagrama tiroideo. Muy bien, volvemos entonces a nuestro SSD. Ya tenemos los exámenes de laboratorio y vamos a ver lo que con todo esto, parafernalia previa, nosotros ya tenemos diagnosticada, o por lo menos en un altísimo porcentaje suponemos que existe, pero hay que verla. Y pasamos a la paraclínico, a la imagen. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que podemos obtener del cuello o de la glándula tiroides? Vamos a listar un grupo de imágenes, pero después vamos a determinar cuál es la imagen más importante. La radiografía del cuello, sí, cómo no. Una radiografía del cuello cuando un paciente inicia con una patología tiroidea es mandatoria. Y digamos que es mandatoria porque nos va a servir como de base para cualquier estudio posterior o para cualquier evolución posterior. Ya vamos a ver algo de eso. La ultrasonografía cervical o ultrasonografía tiroidea. Hago esta salvedad porque en oportunidades, cuando el evaluador no es el mismo operador ultrasonográfico y tú lo solicitas el estudio, hay que solicitar una ultrasonografía cervical. Puedes colocarle un adendum donde diga con énfasis en la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque de otra forma se circunscriben a hacerte un ecosonograma de la glándula tiroides y más nada. Y la glándula tiroides, cualquier patología allí puede influenciar en la presencia o no de ganglios, en la presencia o no de tráquea desplazada, en la presencia o no de lesiones de esófago o de compresión esofágica. Vamos a ver algo interesante más adelante. Entonces, hay que hacer una ultrasonografía cervical y si quieres, le pones con énfasis en la glándula tiroides. Aquí quiero hacer una parte y lo hago aquí y lo vuelvo a hacer cuando desarrollamos algo de ultrasonografía cervical. Hay que ser o el operador ultrasonográfico o muy amigo del operador ultrasonográfico. O mejor aún, estar con él en el momento que haga la evaluación de nuestro paciente. Hay que manejar las imágenes ultrasonográficas de cuello y de la glándula tiroides si nos queremos dedicar a este tipo de patología. La elastografía tiroidea no es otra cosa que un ultrasonograma, pero que va a evaluar la dureza de las lesiones. Ya vamos a ver algo de eso. La tomografía axial computarizada de cuello, por supuesto, con o sin contraste. Sugerencia, siempre pídanla con contraste. Siempre, porque nos va a permitir evaluar la existencia o las anormalidades o las lesiones que pueden haber de tipo vasculares. Es muy importante con contraste. La resonancia magnética del cuello, por supuesto. La gammagrafía tiroidea, ya vimos por ahí cuando pudiésemos pedirla. Y por supuesto el CT PET o el PET scan es sumamente costoso, no está disponible en todas las redes de salud. Y bueno, yo diría que se pudiese encasillar solo para un seguimiento posterior a un tratamiento. Desarrollemos cada una, muy rapidito. La radiografía de cuello tiene baja sensibilidad, tiene baja especificidad. Solo es útil para determinar cuando hay una lesión que pudiese estar eventualmente comprimiendo o desplazando la tráquea. Vean acá el dibujo, miren la columna aérea donde va, y aquí debería estar, o aquí debe estar, una gran lesión que está desplazando la tráquea.
¿ok? Y la vamos a solicitar, como le dije anteriormente, como una base para todo. Sí, pero la indicación formal es cuando tiene algún tipo de sintomatología respiratoria o deglutoria y no tenemos acceso inmediato a un estudio de tipo tomográfico. Muy bien. Entonces, el otro es la ultrasonografía cervical con énfasis tiroideo. Y como les dije, es la mejor, tiene altísima sensibilidad y altísima especificidad. Nos va a permitir determinar cuando los nódulos, determinar la presencia de nódulos no palpables, cuando hay multinodularidad, el tamaño de los nódulos, la ubicación anatómica en alguno de los dos lóbulos, si estos nódulos son sólidos, si son quísticos o si son mixtos. Nos va a evaluar incluso los cambios evolutivos cuando decidimos hacer un tratamiento o una observación de un paciente con nódulos tiroideos y hacemos evaluaciones a posteriores. Y lo más importante de todo, muchachos, nos va a permitir hacer las punciones, aspiraciones con aguja fina ecodirigidas. Miren este nódulo, ¿ok? Es un nódulo mixto, es quístico y tiene excrescencia en su interior. Cuando hacemos vemos este nódulo, tenemos que tomar una muestra, sí, del contenido, pero lo más importante es poder tomar una muestra con un PAF de esta excrescencia. Y eso se hace, la única forma de hacerlo es ecoguiado, aunque con los dedos, la palma de tu mano o con la punta de tu pulpejo de tu dedo, tú puedas palpar esto. La única forma de llegar a donde necesitamos es ecoguiado. Bien, miren acá, no, lesiones quísticas en todo el lóbulo de la glándula tiroides. Este era el caso que les decía, esta es la imagen que llama la atención, por eso les decía que hay que ser muy amigo del que hace el ecosonograma, si no es uno mismo. Vean esto es un lóbulo tiroideo. Esta es la arteria carótida, esta es la vena yugular, esta es la tráquea, y esto que vemos acá es el esófago del paciente. Y esta paciente, una paciente femenina, se quejaba de dificultad deglutoria. Se le hace estudio endoscópico superior, no hay nada endoluminal. Se le hace una tomografía de cuello y no hay nada de tipo tumoral. Y al hacerle el ecosonograma y empezar a estudiar el ecosonograma como tal, las imágenes, encontramos que esto marcado acá es el esófago, y encontramos que la glándula tiroides tenía una prolongación que iba hasta atrás y abrazaba el esófago y por supuesto producía una compresión entre comillas normal. ¿Ok? No había enfermedad tumoral, no había enfermedad nodular, pero esta glándula tiroide era grande y se iba hacia atrás y abrazaba el esófago. Y por supuesto evitaba que este se dilatara cuando hacía las maniobras de deglutoria. Y por eso la paciente sentía sensación de dificultad para deglutir. Esto se soluciona con una cirugía no resectiva. Hicimos una separación de esto acá. ¿Ok? Despegamos la glándula tiroide, no la resecamos porque no había necesidad, pero con que la dejáramos suelto acá, el paciente mejoró sustancialmente. Bueno, eso cuentos, eso anécdotas. Es importante esto, ¿por qué? Resulta que en el 2011, el grupo del doctor Kwak, Jung Kwak, revisa una cantidad de reportes de imágenes de ecosonograma y los compara con los resultados histopatológicos de las cirugías que se hacían. Y entonces él determina una clasificación basada en el reporte y los datos de la glándula tiroide, ¿ok? Y los denomina T-RADS. Y entonces los ubica en 5 grandes grupos. El T-RADS 1 es una glándula tiroides normal. Ojo, estas características de esta clasificación de Kwak en T-RADS 1 a T-RADS 5 está determinada en la cantidad de imágenes que se reevaluaron y que se evaluaron y que después de una cirugía la tiroides era normal. T-RADS 1, tiroides normal. T-RADS 2, lesiones benignas. El 3, lesiones probablemente benignas. 4, divididas desde 4A hasta 4C, van lesiones sospechosas y a su vez, pues como le dije, mayor cantidad de compromiso mixto, de excrescencias intra, de tabiques, lesiones tabicadas, entonces hablamos de lesiones sospechosas. No es tema de esta plática hablar de los TIRADS, de cada uno de ellos, nos llevaría una clase completa.
pero es importante que sepamos que esto existe y que cuando vemos un TRAT4, cuáles son las características, y un TRAT5 probablemente maligna, y en el 80% de los casos es así. Entonces, TRAT3 hacia abajo son lesiones probablemente benignas, TRAT3 hacia arriba son lesiones probablemente malignas. Y el TRAT6, que es una malignidad confirmada por citología. Lo coloqué aquí fuera del cuadro porque básicamente este TRAT6 es cuando ya viene el resultado de la citología. Muy bien. El otro estudio de imagen es como les dije, la elastografía tiroidea, que va a utilizar un grupo de ultrasonido, pero lo que va a medir es la dureza relativa de los tejidos. Y tiene una elevadísima sensibilidad y una elevadísima especificidad y un valor predictivo independiente muy bueno. Pero eso solamente cuando el nódulo es factible de aplicarle esto. No es bueno cuando vemos calcificaciones, cuando vemos quistes, y recuerden que bueno, no lo tienen, ustedes acá no lo vimos ahorita, pero en la clasificación de TRAT, el TRAT 3 en adelante, cuando vemos sospechosos, y 4, una de las características muy importantes son los quistes que tienen excrescencias en su interior. Pero entonces, con la elastografía, esa característica se nos pierde. Muy bien, y cuando son muchos nódulos que coinciden. Aquí me parece que Susima Velázquez está solicitando el control de mi pantalla. Imagino que le doy que sí, no sé. O no, no soy yo que tiene este... No, tranquilo. Sigo, ¿no? Sí, sin problema. Muy bien, dale. Pero es que tengo eso allí, Ingrid, no me deja seguir. ¿Y quién será? No sé quién, porque a mí no me sale nada. Susima Velázquez pide aquí, y yo tampoco puedo acceder a ella. Ya voy, un minuto. Vamos a ver, espérense un minuto. Vamos a ver si me quito esto. ¿A ustedes no les sale nada? No, yo no tengo nada. Bueno. Déjame ver, a ver. Vieron que se me movió la pantalla, ¿no? La Sí, imagen. sí. Sí, pero es que ahora se me puso pequeño. Ya va. Si quiere, te Puedo quito. seguir, Ingrid, pero es que yo veo una solicitud aquí ya voy, declinar. Ya, ahora sí. Vale. Ahora sí. No hay ningún problema. Seguimos, chicos. Muy bien. Ok, les decía que la elastografía pues no era, tenía mucha especificidad y sensibilidad, pero tenía el problema de que dejaba por fuera las lesiones quísticas mixtas, ¿ok? Esto empezó a funcionar a partir del año 2012, ya como un método como tal, de manera que a 2020 apenas tiene 8 años, hay que esperar un poco más para ver qué tan efectivo realmente. La tomografía y la resonancia de cuello puede ayudar muchísimo a la determinación de las características de las lesiones, y sobre todo cuando tenemos lesiones que van a ir a cirugía, lesiones grandes como esta que ven acá, que van a ir a cirugía, y necesitamos determinar los márgenes, los planos de clivaje entre la glándula y alguna estructura o ultraestructura que estuviese eventualmente comprometida. La desventaja es que vas a utilizar una sustancia que tiene yodo como contraste, y probablemente nos vaya a alterar algún estudio que nosotros necesitemos después o algún tratamiento que necesitemos después con yodo radioactivo. Recuerden que estamos hablando todavía de los nódulos, no hemos hablado de si una patología es o no es maligna, y el yodo radioactivo es un instrumento, un arma que tenemos cuando hablamos de tiroides, que tenemos que tenerla presente. Bueno, cuando es sin contraste tiene cierta ventaja, pero cuando lo hacemos sin contraste perdemos la opción de ver los pedículos vasculares. Entonces, sugerencia para la tomografía y la resonancia: hagámosla con tiempo, con anticipación a cualquier procedimiento, tanto diagnóstico definitivo o quirúrgico. Bien, el CT-PEC, por supuesto, nos habla de metástasis, es muy bueno para determinar las metástasis o para el seguimiento posterior a un tipo de cirugía. El problema con estos, desde la tomografía, la resonancia y el CT-PEC, es que son sumamente costosos y, como les dije anteriormente, no están disponibles en todos los centros de salud. Esta es una gran enfermedad tiroidea
sin ganglios, ya lo vamos a ver ahorita, una gran enfermedad tiroidea sin ganglios, que se ve muy bien en este corte de resonancia. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, y por último, el gammagrama tiroideo, que actualmente se considera un estudio invasivo, ¿ok? Es invasivo, aunque la cantidad de iodo 131 o tecnesio, dependiendo de lo que el marcador que se utilice, sea muy pequeña, es un estudio invasivo. Y esto, ven acá una imagen normal, cuando hay una hiperfuncionabilidad con aumento de la glándula, es lo que denominamos un bocio multinodular tóxico, este es un gammagrama con ello, es bueno para ver la presencia de un bocio retroesternal, pero mírenlo aquí, este sería el esternón, y está un bocio sumergido. Cuando tenemos una lesión nodular hipocaptante, es lo que denominamos un nódulo frío, que no capta, el resto de la glándula capta normal, y esto redondito. Hay que tener mucha imaginación para ver esto, ¿ok? Y esto se puede ver en el eco, la lesión, y luego con el gammagrama vemos que es un nódulo no captante. El nódulo frío o no captante es un nódulo que no está funcionando, ¿ok? La captación del gammagrama va a depender de la funcionabilidad de la síntesis de hormonas que esté produciendo la glándula. Y un nódulo que funciona sobremanera, tanto que opaca el resto de la glándula, es lo que denominamos un nódulo tóxico, un nódulo hipercaptante o caliente. Bueno, y una cosa muy importante es el seguimiento postoperatorio, que el gammagrama tiroideo sí es muy bueno para eso, sobre todo cuando hacemos cirugías resectivas radicales. Ok, ya habíamos hablado bastante ya del CTP, que es un estudio de emisión de positrones con glucosa marcada. Esta es la imagen, véanlo acá, que actúa acá. Entonces esto es de importancia, sea como para las metástasis o para el diagnóstico primario. Bueno, chicos, básicamente entonces ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el nódulo, ya sabemos que existe. Y como les decía, pues por último, en esta sección, en esta fase, vamos para la segunda fase, la punción aspiración con aguja fina de tiroides ecoguiada, nunca se me olvidará ni me cansaré de decirlo, y el ecosonograma tiroideo son el gold estándar, en combinación para el diagnóstico de la enfermedad nodular de la glándula tiroides, ¿ok? Eso es importantísimo. Esta combinación permite llegar al diagnóstico de certeza aproximadamente en el 90% de los casos. Es una combinación relativamente sencilla, es una combinación que un buen equipo entrenado puede realizarlo, está a la par de muchos centros de salud y no es costosa, ¿ok? Relativamente económica, y nos va a dar el 90% de certeza. Ahora, ¿qué muestra tomamos? ¿Tomamos una citología o tomamos una biopsia? Yo creo que es importante este momento de decidir cuál se hace, pero la decisión se hace muy sencilla cuando empezamos a conocer las diferencias. Cuando nosotros empezamos a ver las diferencias, y espero que ustedes las vean allí, no las voy a señalar, tenemos 5 diferencias. Cuando empezamos a conocer la diferencia entre una y otra, empezamos entonces a ver las diferencias conocer las diferencias entre biopsia y citología. La biopsia es una muestra de tejido, ¿ok? Una muestra de tejido que forma cualquier órgano donde se puede definir las características morfológicas de las células, la arquitectura del tejido, así como los componentes intersticiales. Eso es una biopsia. Mientras que la citología, chicos, es la muestra de células aisladas o de grupos celulares determinados, de determinado tejido, donde se puede definir la morfología celular sin poder definir su arquitectura tisular ni intersticial. Pero en muchas oportunidades, la morfología celular es la que nos da el diagnóstico histopatológico o en este caso citopatológico. Esto es igual que ¿qué le hacemos a una paciente con un carcinoma como pesquisa, un carcinoma de cuello uterino o una lesión de cuello uterino? Una citología, un Papa Nicolau. Entonces, el problema de acá es que no podemos ir haciéndole punciones a todo el mundo, pero con la citología de la glándula, del nódulo de la glándula tiroides, tenemos en el 90% el diagnóstico. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuál es la vía entonces? Definitivamente la citología. Y la citología se obtiene por una punción aspiración con aguja fina, siempre ecoguiada. ¿Qué nódulos van al muestreo? Pues fíjense que no es tan complicado.
realizar una punción aspiración de aguja fina a los nódulos quísticos, ¿ok? A los nódulos complejos, recordemos que habíamos hablado de nódulos complejos, los que ecográficamente tenían un área como este de necrosis, un área como este de quística acá y unas excrescencias adentro, o los sólidos con sombra posterior y microcalcificaciones en su interior. Pero a todos ellos, los que sean mayor de 1 centímetro, ¿ok? Mayores o iguales a 1 centímetro. El método es el PAF ecoguiado, vengo diciéndolo desde que comenzamos, preferiblemente con una aguja y un sistema de succión controlado por la mano del operador. Aquí me detengo un momento. ¿Por qué prefiero o por qué nosotros preferimos un sistema de succión controlado por la mano del operador? Si nosotros tenemos una lesión quística y necesitamos tener una muestra de una excrescencia dentro de la lesión, y nosotros tenemos un sistema de presión continua automática, en el momento que la aguja entra en la lesión quística, todo el contenido del quístico se va a la aguja y perdemos la presión negativa y no llegamos a la excrescencia, que es donde queremos. Pero si tenemos la presión controlada en nuestra mano, podemos llegar con la punta de la aguja al sitio que queremos y ahí hacer el vacío para tomar la muestra. Otra característica que desarrollamos en nuestra unidad y que nos ha dado excelentes resultados, y en la medida que se puede hacer, se lo recomiendo, es hacer una tinción in situ. La tinción in situ no se hace para hacer diagnóstico del tipo celular que existe. No, la tinción in situ se hace para saber si esa muestra es suficientemente buena para que el citopatólogo o el citotecnólogo nos la procese y sea evaluada con el resultado. Haciendo una tinción in situ, en el momento que se hace la punción, se disminuye en un altísimo porcentaje los resultados que dicen muestra insuficiente, muestra de mala calidad. ¿Cuáles son los resultados de ese PAF? Podemos ver un resultado que nos diga negativo para malignidad. Vean qué lindas las células foliculares de la glándula tiroides y bien, con sus núcleos normales, bien coloreados. Puede ser positivo para malignidad y empezamos a ver núcleos claros como esto que tenemos acá, la diferencia entre la tinción de diferentes núcleos, células claras como esta, y entonces ya tenemos los diagnósticos que no tienen discusión. Pero tenemos un diagnóstico que nos habla que es sospechoso de malignidad. Un mosaico de células con núcleos que absorben mucho la tinción, otras de mediano, otras con un núcleo muy grande pero con un citoplasma claro, entonces otras con un núcleo claro como esta que vemos acá y un citoplasma oscuro. Entonces está sospechoso, no es fácil hacer un diagnóstico con esto. Ese es otro de los resultados que nos puede venir en el PAF. O lo que tratamos de evitar, como les dije anteriormente, haciendo la tinción in situ, un inadecuado. Este inadecuado puede tener varias características. Puede ser inadecuado porque la muestra tomada viene como esto, que tiene fibras musculares, porque tomamos músculos que están pretraqueales, o algunos tienen cilios cuando entramos dentro de la tráquea. No es mentira. Se ven una punción que pasa y perforan la tráquea. Y eso, bueno, ni modo. Es muchas complicaciones para el paciente. O estos que son masas musculares, o estos que son problemas de defectos de fijación. Entonces, defectos de contenido y defectos de fijación. Como les dije, se disminuyen con la tinción in situ, porque vemos la calidad del preparado. Por supuesto, entonces, cuando tenemos un PAF que reporta sospechoso o inadecuado, no nos queda otra sino repetir la punción aspiración con aguja fina. ¿Con qué características? Yo les recomiendo que busquemos en este momento, como les dije hace rato, no es un procedimiento de emergencia, busquemos las mejores características de materiales y la mejor experiencia para repetir. Busquemos al compañero, al especialista de más experiencia, el ecosonograma de mejor calidad, la mejor momento para el paciente y repetimos el PAF. ¿Cuánto tiempo después? No menos de una semana de diferencia, que permitamos que exista algún tipo de cicatrización, si es que en el primer intento producimos algún tipo de hematoma o algo. Ya con una semana, de 7 a 10 días, ya tenemos reabsorbido, que se ha reabsorbido completamente el hematoma, si es que lo hubo, o se ha cicatrizado la vía por donde entró la aguja, una aguja 22, que la cicatrización es muy rápida. Entonces,
¿Qué tenemos, chicos? Tenemos las hormonas tiroideas que las colocamos en una cesta, tenemos las imágenes ecográficas que también la colocamos en una cesta y tenemos, por supuesto, el resultado del PAF ecoguiado que lo colocamos en la cesta, hacemos un batido de todo esto, hacemos un análisis de todo esto para poder obtener un diagnóstico definitivo y decidir cuál va a ser la conducta de esos nódulos tiroideos. Ahora, opciones terapéuticas sugeridas para nódulos mayores de 10 milímetros con PAF negativo. Opciones quirúrgicas. Bueno, los PAF negativos de nódulos tiroideos que sean un nódulo sólido, mayores de 1 centímetro, cuya TSH esté elevada y el paciente es eutiroideo. Podemos llevarlo a cirugía. Un nódulo ecomixto con pruebas tiroideas normales y el PAF negativo, como dice arriba, va a cirugía. Un nódulo quístico, al cual se le ha hecho en 3 oportunidades con diferencia no menos de 2 meses o 3 drenajes por punciones y vuelve a llenarse. Esto definitivamente es un nódulo que si mide más de 1 centímetro, que debería ir a cirugía. Y digo debería porque a veces los cirujanos de tiroides nos ponemos creativos y empezamos a hacer procedimientos locales para eliminar el quiste, como cualquier quiste de cualquier otro lado. E incluso han habido casos, trabajos, presentaciones que utilizan alguna sustancia esclerosante dentro del quiste. En la tiroides yo no recomiendo que hagamos eso. Esas sustancias esclerosantes pasan fácilmente fuera de la cápsula del quiste y pueden dañar todo el resto del parénquima tiroideo, pueden producir una tiroiditis. El nódulo quístico que se ha drenado 3 veces y es mayor de 10 milímetros, hay que plantearle una cirugía. Muy bien. Y por último, las indicaciones quirúrgicas para el PAF negativo de mayores de 1 centímetro es cualquier nódulo que tenga microcalcificaciones. Puede ser mixto, ecomixto, puede ser sólido, pero si hay microcalcificaciones en su interior y aunque el PAF haya sido negativo y mida más de 1 centímetro, es un nódulo tributario de cirugía. Ahora, ¿cuáles son los nódulos mayores de 1 centímetro? PAF negativo, tributario de observación o tratamiento médico. Aquí me van a pelear con esto que les dije ahorita. Si hay algún internista o un endocrinólogo oyéndome, pues va a pelear conmigo. Como siempre, todos pelean conmigo porque yo trato pues de ser muy, muy pasivo en esto, pero definitivamente la cirugía es la que va a resolver. Entonces, desde el punto de vista médico, PAF negativo, nódulo de más de 10 centímetros, un nódulo sólido donde la TSH esté baja, el paciente sea eutiroideo, aún con TSH baja, subclínico, el gammagrama tiroideo sea normal. Recuerden que con la TSH baja le hacemos gammagrama, el gammagrama sea normal y se le haya podido hacer tengamos disponibilidad de hacer una inmuno de la lesión sobre la PAF que fue negativo y la inmuno también nos reportó negativo, ese paciente podemos evaluarlo y tratarlo desde el punto de vista médico con manipulación hormonal. Otro nódulo que sea ecomixto, donde las pruebas estén alteradas, pero el gammagrama sea normal y la inmuno del PAF negativo fue negativa también, podemos evaluarla hasta normalizar estas pruebas. Una vez normalizadas estas pruebas, evaluamos entonces nuevamente cada 3 meses la lesión de más de 1 centímetro a ver si aumenta o disminuye. Un nódulo quístico que se ha drenado en 3 oportunidades y las pruebas están alteradas, en esta oportunidad, que son 3 veces drenado, vamos a hacer tratamiento médico hasta normalizar las pruebas alteradas. Una vez que normalicemos las pruebas alteradas, tenemos 3 veces el drenaje, el quiste se mantiene, mide más de 10 milímetros y todo lo que hemos obtenido allí, estudiado, ha sido negativo, vamos entonces al tratamiento quirúrgico, pero podemos ahorita manejarlo médicamente hasta que las pruebas se normalicen. Un detalle importante, muchachos, cuando tenemos un PAF de una lesión quística y lo hemos drenado en 3 veces, no escatimemos, por favor, los estudios del material obtenido. Si la primera vez el líquido que obtuvimos fueron 1 cc, 2 cc, lo mandamos a estudio y fue negativo, no presupongamos que el segundo va a ser negativo y el tercero y el cuarto y todos los demás. Todo material extraíble va a estudio citopatológico.
por centrifugado y bloque celular en todo caso, pero siempre hay que estudiarlo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los PAF que van sin discusión? Los PAF positivos. Los PAF positivos van a cirugía, ahí no tenemos discusión. ¿Qué tipo de cirugía? Bueno, es otra conferencia, otra plática en algún otro momento. Pero no hay discusión, van a cirugía. ¿Y cuáles sí entran en discusión? Como habíamos dicho, los que nos hablan de indeterminado, y ahí vamos a discutir, vamos a hacer estudio inmunológico, vamos a hacer evaluaciones del paciente, si hace falta hacer un nuevo estudio, si hace falta hacer una nueva citología, y aquí es donde entraría la posibilidad, dependiendo del tamaño, de hacer una muestra de tejido y no de célula, es decir, una biopsia. Pero hay que discutir cada caso particular. Muy bien. Le voy a dejar como corolario esta, a ver si puedo correrla. Déjenme ver, este es un regalo. A ver si puedo correrlo acá. Espérense un momento. Vamos a quitar todo esto. No sé cómo quitar el puntero. ¿Me ayudan? No. Ok. A ver, estos van a ver ahora un video muy rapidito. Lo voy a parar cuando termine el tiroide porque tiene algo más. Esta es una tiroidectomía filmada en 1904. Es del doctor Doyen. Eso es la tiroidectomía más rápida que yo he visto en mi vida. ¿Ok? Y por esto se ganó el doctor Doyen la expulsión del Real Colegio Inglés, el Real Colegio Británico de Cirujanos. A ver si corre. Sí corre. Disfrútenlo, muchachos. Vean, el cirujano es el doctor Jean-Luc Doyen. Este es un paciente con una anestesia étera a la reina. Miren la incisión que está haciendo. Un bocio gigante. Miren cómo abre. Tiempo real. ¿Ok? Miren la incisión. Vean que no tiene guantes. Vean que el paciente es una señora anestesiada. Ahí está haciendo la sección de los músculos o de cualquier otra cosa que esté alrededor. Ya tiene la pieza en la mano. Empieza a hacer tripsia, miren, del pedículo. Ahora comienza la ligadura del pedículo. Ahí está haciendo tripsia todavía. Se la presenta a su ayudante, hace la ligadura del pedículo. Este es el doctor Doyen, el que está pues comandando eso allí. Hace la ligadura del pedículo. Una joya. Esto me lo cedió el doctor Antonio Jiménez. Entonces fue una tesis. Este video lo consiguió en una biblioteca en Europa, en Génova. Listo. Terminamos la tiroidectomía. Empacamos y bueno. ¿Qué pasó con la paciente? No lo sé. No sé si murió luego, nadie sabe. Esto es una cortesía, como le dice el profesor Antonio Jiménez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, entonces me parece que es un video extraordinario, es un video macabro por las características, pero bueno, actualmente culminamos con esto, chicos. El mismo doctor Kwak, Jin Jung Kwak, realizador de los TIRATs que vimos anteriormente, después de un estudio de hacer una evaluación de citología con resultados indeterminados, que si tenía algún valor añadido, él termina concluyendo lo siguiente. Las guías actuales recomiendan la resección quirúrgica para todos nódulos indeterminados mayores de 1.5 centímetros. Eso es importante. Pero yo le pusiera a esto algo más. Yo le coloco lo que le coloqué anteriormente, le repito anteriormente. Todo paciente hay que discutir. Cada uno es diferente. Pero para eso solo falta un equipo. Bien, ese equipo debe estar conformado por alguien que maneje las imágenes, alguien que maneje los exámenes de laboratorio, la realización y la interpretación de los exámenes de laboratorio, la realización e interpretación de los estudios nucleares, el patólogo que nos ayude con eso, el endocrino que nos controle y el cirujano. Si hacemos ese equipo, podemos realizar y tratar definitivamente la patología tiroidea. Muy bien. ¿Me tienen? Bueno, sí. Bueno. Excelente. De verdad, muy didáctica. Te voy a transmitir algo que me dijo un residente por ahí
que se tuvo que desconectar porque tenía problemas de interferencia y me dice, doctora, esto se va a grabar porque de verdad es que está muy interesante para lo poco que me gusta el tema. Dentro de todo es un halago, ¿no? Un halago, sí, claro. Que a alguien que no le guste que tú lo hayas enganchado es un halago. Bueno, yo la vi completa y tú sabes que este no es lo que me guste. Bueno, de verdad, súper interesante y súper didáctica. Te felicito y te agradezco además porque yo supongo que todos los muchachos disfrutaron de toda la charla. La parte de semiología súper bien y cada uno de diagnóstico y tratamiento, el sistema ese que publicaron ustedes del sistema de diagnóstica, sí, de verdad súper interesante. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. A mí se me ocurre, por tanto hablar y la importancia que tiene lo de la PAF, si yo tengo que hacer una PAF y después tengo que hacer un estudio de imagen, suponiendo que se presente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Porque sé que inmediatamente no, porque un hematoma o algo puede esconder alguna lesión o dar una imagen irregular. Fíjate, ¿Cuánto tiempo pasaría de eso? Hay un detalle importante cuando se hacen los estudios con aguja, por aspiración, es el eco post-PAF, inmediato. ¿Ok? Eso te va a determinar si hubo alguna lesión o no hubo alguna lesión que produjiste a través del eco. Por eso siempre todas son ecoguiadas. Cuando tú colocas la aguja, tomas la muestra, después que tomas la muestra, que procesas la muestra inmediatamente, antes que el paciente se levante al minuto y medio, haces un nuevo eco y evalúas si hubo alguna modificación de la anatomía. No debe haber habido ninguna modificación. 48 horas después puedes hacer nuevamente. ¿Hay alguna modificación? Tienes que esperar una semana. Si tienes algún aumento de volumen del nódulo por sangramiento intranodular, si tienes alguna extravasación de sangre porque rompiste algún vasito, que todo eso es factible, tienes que esperar una semana, 7 días. Pero si no hubo ninguna modificación de la anatomía previa, igual a antes de la punción, puedes usarlo 24 horas después. Bien. Dentro de los mensajes, eso de siempre hay que acordarse también, entre otras cosas, que uno debe tener un equipo multidisciplinario para tratar estas personas, que lo dijiste al final, y bueno, nos tenemos que acostumbrar prácticamente en casi todas las patologías que esto debe ser así. Voy a darle, Rubén, ¿quieres hablar? ¿O le toca a usted reunión con la profesora? Quiero preguntar algo en relación a las lesiones que consideran no son necesarias punzar. O sea, cuando considera que no es necesario, ¿cuáles son las lesiones que considera no necesaria la punción o el PAF? No, esta parte no escuché bien. Hay un grupo de lesiones, primero que sean menores de 1 centímetro. Las lesiones menores de 1 centímetro rara vez nos van a producir algún tipo ni de clínica ni posibilidades de que vayan a ser unas lesiones malignas. Por supuesto, tienen que tener, como le dije en el SSD, que habíamos hablado de las determinaciones del laboratorio, y que tengan una TSH normal. Ese grupo de pacientes, si son menores de 1 centímetro, tú puedes evaluarlas y mantenerlas en observación, siempre y cuando tengan la TSH normal y no esté suprimida. Porque al tener una TSH suprimida, algo está pasando. Entonces, esos son casos que van a un gammagrama. Pero los pacientes que tengan una TSH normal o ligeramente elevada y tenga una lesión menores de 1 centímetro, tú puedes evaluarla. Y la evaluación la vas a hacer cada 3 meses. Y si tienes una TSH elevada, por supuesto, tienes y no tiene clínica, tienes un hipertiroidismo subclínico. Entonces ahí es donde entra, como dice la doctora Ingrid, el trabajo multidisciplinario. Hablamos con el endocrino, vamos a manejarla desde el punto de vista hormonal, vamos a tratar de estabilizarle ese hipertiroidismo subclínico. Entonces, una vez que esté estabilizado, lo evaluamos
nuevamente a ver si ha habido alguna alteración. Sugerencia, cuando se le hace el estudio ecosonográfico la primera vez al paciente, fijen la imagen. Y esa es la imagen que van a tener como base para los estudios posteriores. Bien. ¿Algo más, Rubén? ¿O alguien más quiere hablar? Sí, Ingrid, En realidad, la pregunta viene por el lado de que, ¿puedo hablar? Sí, dale, Rubén. Que la pregunta viene por el lado de que el paciente le vio el clínico, en algún lado le dieron un nódulo y ya viene con la idea de que se le tiene que hacer la punción. Y la mayoría de las veces no cumple con los criterios que realmente manejamos, que es justamente eso que nos acaba de dar énfasis el doctor, de los 10 milímetros o 1 centímetro, ¿no es cierto? Entonces, a ese no te lo sacas de encima sin la función. Entonces, así, ¿cómo lo maneja el paciente dentro del esquema del SSD? Que obviamente le facilita muchísimo el manejo, tanto al clínico, al paciente se siente obviamente más sostenido, pero por ese lado venía mi pregunta. Sí, realmente es un caso, realmente es un caso. Los pacientes que ya vienen, el problema es que el cuello es muy sensible y sobre todo cuando el paciente toca primero a cualquier médico y le hace el comentario, no, tienes un nódulo, eso hay que hacerte una punción, ya él viene, como bien usted dice, viene con la idea de que hay que hacerse la punción. Bueno, ahí tenemos que armar un poco de paciencia y hablar con el paciente y mantener una evaluación. Mire, nosotros lo que hemos decidido hacer con ese tipo de pacientes que son problemáticos en ese sentido, lo evaluamos en vez de cada 3 meses, lo evaluamos mensual. Y le decimos, mire, el mes que viene lo volvemos a evaluar y decidimos qué vamos a hacer. Y así vamos, y así vamos. Y lo llevamos hasta que realmente, si hace falta hacerle, se la hacemos. Pero es un problema realmente, y no es poco común, es bastante frecuente que el paciente se encuentre con algún médico en el camino que le diga, hay que punzarte esa tiroides. Y por supuesto, esa idea no se lo va a quitar, como usted dice, hasta que no le hagas la punción, pero lo vamos difiriendo mes a mes. Esa es una estrategia que decidimos cuando tenemos el paciente que nos acude a la consulta y ha funcionado, pero hay que ponerle un poquito de jarabe lengua ahí. Sí, bueno, yo creo que ocurre en todas las patologías, porque a veces también nos llegan a nosotros pacientes que te mandan a operar y no tienen la indicación de operar. Es cuestión de comunicar, pero puede ser más difícil. O sea, en nuestro poder está convencer al paciente que eres tú el que tiene razón y no el otro, sin, por supuesto, caer en menosprecio del otro colega, ¿no? Hay que saber llevar esa parte. A ver, Jorge quería hablar. Sí, felicitarle al doctor Jesús, su clase muy didáctica para los alumnos, y quería nomás resaltar la importancia de una radiografía simple, no solamente de cuello, sino que incluya el tórax, porque ahí ya podemos evaluar, por ejemplo, la posibilidad de que tenga ya el paciente metástasis pulmonares o la silueta cardíaca cuando hay signos de hiperfunción, ¿verdad? Eso nos puede dar idea ya de una cardiopatía tóxica. Y le quería preguntar al doctor, ¿qué opina? Algunos ecografistas son tan buenos que dicen que el uso del ecógrafo con el Doppler es tan bueno como una punción con una aguja fina, que las características al Doppler de una lesión sospechosa maligna tiene su alto porcentaje de positividad. ¿Qué opina de eso el doctor Jesús? Definitivamente el diagnóstico de benignidad o malignidad nos la da el estudio del tejido. El TIRAT acerca muchísimo las posibilidades estadísticas de que la imagen que veamos sea compatible con una lesión maligna o una lesión benigna. Pero el diagnóstico no existe todavía, algo que sustituya al estudio citológico, del citopatólogo. Hay muchos ecografistas primero con aparatos ultrasensibles,
elastografía se acerca mucho a eso, pero no hay sustituto hasta ahorita, sino el estudio del material citológico o histológico, dependiendo de la forma de obtención, y el citopatólogo o el anatomopatólogo es el que nos va a dar el definitivo. Y en oportunidades, fíjense qué tan problemático es esto, en oportunidades nos dicen indiferenciado, en oportunidades nos dicen no se puede hacer el diagnóstico. Imagínense, si nosotros le damos un estudio de tejido o de célula a un patólogo y nos dice que no puede darnos un diagnóstico, imagínense entonces qué pudiera pasar si nosotros tomamos decisiones solo con el estudio de imagen ecosonográfica. Ojo, que el TIRRAT es excelente, excelente, y podemos pasar toda la mañana, todo el día hablando de esto, y se acerca muchísimo, un altísimo porcentaje, alta sensibilidad y alta especificidad, pero no sustituye al estudio histo o citopatológico. En relación al TIRRAT, justamente para eso sirve el TIRRAT. Cuando hay que punzarle o cuando esperar, y así como bien lo dijo el doctor, imagínense, ni el patólogo muchas veces, ni el más pintado puede decir si es o no decididamente neoplásico, y menos la fantasía de que el Doppler te va a decir. El sistema de caracterización del RIDRAT está tan bien hecho que nos permite justamente eso, decir a cuáles hay que apurarse para punzar y a cuáles le podemos seguir hablando, diciendo, endulzando, derritiendo el cerebro, lo que sea con saliva. Así que es lo que recientemente proceder a un autoquirúrgico, ¿verdad? Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? A ver. ¿Nadie más quiere hablar? Bueno, significa que todo estuvo extremadamente claro. O no me entendieron. Nuevamente te felicito y como te dije también te agradezco porque fue una muy bonita revisión, muy didáctica, buena para los muchachos y para nosotros también. Y bueno, esperemos que podamos contar contigo nuevamente en la segunda parte de esto, ¿no? ¿Te puedo comprometer? ¿Cómo no? Siéntase con toda la autoridad para comprometerme y sentarme ahí en la mesa de discusiones de su servicio. Yo encantado, no tengo problema. Bueno. Me hago sentir muy orgulloso y muy honrado de que ustedes quieran compartir conmigo. Bueno, súper bien, Jesús. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias. Voy a subir en un rato la clase para que sepas que la vamos a tener disponible y que, bueno, la puedan apreciar todos después. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Y seguimos. Chao.